Sus propios hijos encerraron a don Ernesto y a doña Carmen en un asilo y esa mañana los dos vieron su casa torcida por última vez en 43 años. Perdieron todo en minutos. Su hogar, sus ahorros, su dignidad. Le dieron todo a sus hijos. Cada peso ganado, cada domingo, robado. Cada año de su salud. ¿Y cómo les pagaron? Con abandono. Si sientes que ya no importas, que ya estorbas, que nadie lucharía por ti, te equivocas. Esta historia no había terminado. Estaba esperando, porque dentro de esa pared torcida había un secreto, y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. Una casa esperaba ser recuperada, un niño leal esperaba actuar, la justicia esperaba llegar. Don Ernesto y Carmen lo recuperaron todo. Pero miles de abuelos aún esperan su Miguel. Suscríbete, contamos historias que el mundo necesita. Si admiras su valor, escribe fuerza, para que sepan que no están solos. Pero primero, conozcamos a esta familia en una mañana que todavía no sabía lo que se venía. El olor a café llegaba antes que la luz. Así había sido siempre en esa casa. Antes de que el sol terminara de asomarse por encima de los tejados del vecindario. Antes de que los perros de la calle empezaran su conversación matutina. Antes de que el mundo tuviera forma, ya estaba ese olor café de olla, canela, azúcar morena llenando cada rincón como una promesa. Don Ernesto llevaba 40 años siendo el primero en despertar. Se ponía las pantuflas con cuidado, el piso de mosaico estaba frío hasta bien entrada la mañana, y caminaba a la cocina con ese paso pausado de quien no tiene prisa porque sabe exactamente a dónde va. La ollita de peltre lo esperaba en la estufa, siempre en el mismo lugar, siempre lista. Ernesto llegó la voz de doña Carmen desde la mesa, sin levantar la vista del bordado. No le pongas tanto azúcar, ya te lo dijo el doctor. El doctor no sabe lo que es un buen café, respondió él, echando la segunda cucharada. El doctor tampoco tiene 72 años. Exactamente, yo sí los tengo, y me los gané con mi café como Dios manda. Carmen soltó una carcajada corta que llevaba 4 décadas siendo su favorita. Don Ernesto sonrió de espaldas a ella, sin que lo viera, como hacía siempre. La cocina era pequeña, pero lo contenía todo. Las fotos en la pared, bodas, bautizos, primeras comuniones, una que otra cara que el tiempo había vuelto borrosa. Las macetas de Carmen en la ventana, con sus nombres escritos en papelitos de masking tape con letra de maestra. El gancho detrás de la puerta donde colgaban 3 chaquetas que no eran de nadie en particular, pero que todos usaban cuando hacía frío. Era una casa que se sentía habitada, no solo ocupada, habitada, con la diferencia que solo entienden quienes han construido algo con las manos y con los años. Los pasos llegaron desde el pasillo antes de que terminara de pensarlo. Pequeños, rápidos, sin ningún cuidado por el piso frío. ¡Abuelo! Miguel entró a la cocina como siempre entraba a todos lados con todo el cuerpo, con toda la cara, sin guardar nada para después. 8 años, rodillas raspadas de la semana anterior, mochila colgando de un solo hombro. Y los zapatos sin abrochar porque eso era algo que simplemente nunca iba a cambiar. Don Ernesto apenas tuvo tiempo de soltar la cuchara antes de recibir el impacto. Despacio, chamaco dijo, aunque lo abrazó con una fuerza que desmentía cualquier queja. Miguel olía a jabón de niño y a ese aroma indefinible que tienen los nietos cuando todavía son suficientemente pequeños para dejarse abrazar sin vergüenza. Don Ernesto lo supo guardar en algún lugar que no era la memoria, era otra cosa, más profunda, más permanente. Doña Carmen apartó el bordado y abrió los brazos. «Ven acá. ¿Desayunaste?» «No, abuela. Sabía que ibas a hacer algo rico». «Siempre sabes cuándo hay comida», dijo ella, levantándose. Mientras Carmen calentaba tortillas y Miguel se instalaba en su silla con la comodidad de quien ocupa un lugar que le pertenece, don Ernesto se quedó un momento mirándolos. La luz de la mañana les caía encima a su esposa con el cabello blanco recogido en ese chongo de siempre. Su nieto con un pedazo de tortilla ya en la boca antes de que estuviera lista. Quiso decir algo. No encontró las palabras. A veces la felicidad es demasiado exacta para caberle a las palabras. Más tarde, con el café en la mano,
Llevó a Miguel al patio. El niño conocía ese ritual, cada visita terminaba igual, con el abuelo señalando algo en la casa y contándole alguna historia de cuando la construyó. Esta vez se detuvieron frente a la esquina norte. La pared, que nunca estuvo del todo derecha. Los ladrillos corrían en diagonal apenas perceptible, como si la pared hubiera decidido inclinarse hacia algún lado que solo ella conocía. «Abuelo, ¿por qué siempre está chueca esa pared?», preguntó Miguel, como había preguntado otras veces. Don Ernesto tomó un sorbo largo de café antes de responder. «Porque la hice yo», dijo al fin. «Y yo quise que estuviera así». Miró la pared un momento, con algo en los ojos que Miguel no supo leer todavía. «Algún día te cuento por qué, pero todavía no es el momento». Miguel frunció el ceño con esa expresión de niño al que le están guardando un secreto. «¿Cuándo va a ser el momento?». «Cuando haga falta», respondió el abuelo simplemente. Fue entonces cuando sonó el teléfono de doña Carmen adentro. Ambos escucharon su voz contestar, y luego un silencio que duró demasiado para ser una llamada ordinaria. «Es Roberto», dijo Carmen desde la ventana de la cocina, con una voz que intentaba sonar normal, y no del todo lo lograba. Don Ernesto no respondió. Solo miró la pared torcida una vez más, como despidiéndose de algo, y tomó el último sorbo de su café. Miguel no entendió por qué. De repente, el patio se sintió más pequeño. La reunión fue convocada por Roberto, pero planeada por Lucía. Esa diferencia era importante, aunque nadie en esa sala la nombrara en voz alta. Don Ernesto y doña Carmen lo supieron desde que Roberto llamó esa mañana. No por lo que dijo muy poco, solo que necesitaban verse todos, sino por cómo lo dijo. Con esa voz de quien repite algo que le enseñaron a decir. Con esa cadencia particular de los hombres que han entregado su criterio a alguien más y ya no recuerdan exactamente cuándo lo hicieron. A las 6 de la tarde, la sala olía a perfume caro que no era de la casa. Roberto, Lucía, Alejandro y Patricia ocupaban los sillones frente al sofá de siempre, el que tenía el resorte vencido del lado izquierdo, y una mancha pequeña en el brazo derecho de cuando Miguel derramó chocolate a los 5 años. Don Ernesto y doña Carmen se sentaron juntos, como siempre, como llevan 43 años haciéndolo. Lucía habló primero. Siempre era Lucía. Tenía sobre las rodillas un folder de cartulina azul marino y el folleto de un lugar que se llamaba Casa Serena. Lo desplegó sobre la mesita de centro con los movimientos precisos de alguien que ha ensayado esto frente al espejo. «Ustedes saben que los queremos», comenzó, con esa voz que bajaba medio tono cuando quería que algo sonara como preocupación genuina. «Y es exactamente por eso que hemos tomado esta decisión». Don Ernesto miró el folleto. Una fotografía de personas mayores sonriendo alrededor de una mesa, jardines verdes, una enfermera con cofia. Un asilo, dijo despacio. Un centro especializado, corrigió Lucía, sin perder la sonrisa. Con médicos disponibles las 24 horas. Actividades, compañía, atención personalizada. Es lo mejor que podemos ofrecerles. Lo mejor, repitió don Ernesto con una voz que no subió ni bajó. «Papá», intervino Roberto, mirando un punto indefinido entre la mesita y el piso. «La casa es grande para 2 personas. Nosotros podemos cuidarla mientras ustedes están bien atendidos». «Es lo más lógico, Roberto». El hijo levantó los ojos apenas un segundo. En ese segundo, don Ernesto vio algo que no era maldad, era algo peor que la maldad. Era miedo. El miedo pequeño y vergonzoso de un hombre que sabe que está haciendo mal algo y no tiene el valor de parar. «Mírame cuando me hables». Roberto bajó la vista. Alejandro estudiaba sus propias manos. Patricia tenía los labios apretados de quien quiere decir algo y ha decidido no decirlo. Lucía dejó pasar el silencio con la paciencia de quien sabe que el silencio también puede trabajar a su favor. Fue entonces cuando doña Carmen habló. No se levantó, no alzó la voz. Solo puso la mano sobre la rodilla de su esposo, un gesto tan conocido entre ellos, que don Ernesto sintió su significado antes de procesarlo y miró a Lucía directamente a los ojos. Y sonrió. No era la sonrisa de alguien que acepta una derrota.
Tampoco la de alguien que finge estar bien. Era una sonrisa diferente, quieta, completa, sin ninguna fisura, la sonrisa de alguien que lleva mucho tiempo sabiendo exactamente cómo va a terminar esta historia. Lucía la recibió y no supo qué hacer con ella. Por un segundo solo algo parecido a la incomodidad, cruzó por su cara antes de que lo borrara. «¿Está bien?», dijo Carmen, con una calma que llenó la habitación de una manera que el perfume caro no había podido. «Si eso es lo que quieren». La reunión terminó 20 minutos después. Los hijos se fueron con esa satisfacción turbia de quien ha conseguido lo que quería sin sentirse del todo bien por ello. Roberto fue el último en salir. En la puerta se detuvo un momento, de espaldas, como si fuera a voltearse. No lo hizo. La casa quedó en silencio. Doña Carmen esperó hasta escuchar el último coche alejarse. Entonces se levantó del sofá, fue al cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche, con la tranquilidad de quien ejecuta el último paso de un plan largo, y sacó un sobre amarillo que llevaba semanas esperando ese momento. Lo sostuvo entre las manos, lo miró. Luego fue al perchero de la entrada, donde todavía colgaba la chamarra pequeña de Miguel, olvidada desde el martes, y deslizó el sobre dentro del bolsillo interior con el mismo cuidado con que, muchos años atrás, había metido su primer sueldo de maestra en un sobre para pagarse los estudios. «Listo», murmuró, casi sin voz. Don Ernesto la observó desde el pasillo, sin decir nada. No hacía falta. El camión llegó puntual, como llegan todas las cosas que uno no quiere que lleguen. Era blanco, sin ningún letrero, con dos hombres de overol gris que subieron las maletas con la eficiencia sin emociones de quien hace ese trabajo todos los días. 2 maletas. Don Ernesto las había contado esa mañana mientras Carmen las cerraba, y se había quedado parado en el marco de la puerta del cuarto sin saber qué hacer con las manos. 43 años en esa casa. 2 maletas. Antes de salir, recorrió cada cuarto una vez. No buscaba nada, solo miraba. La cocina con la ollita de peltre todavía sobre la estufa. El pasillo con las fotos torcidas que nunca terminaban de quedar derechas. El patio con la bugambilia que Carmen había plantado el año que nació Roberto y que ahora llegaba hasta el techo. Se detuvo en la puerta del patio y miró la esquina norte. La pared torcida lo miró de vuelta. Ya casi le dijo don Ernesto en voz muy baja, como si la pared pudiera escucharlo. Tal vez podía. Lucía esperaba en la banqueta con los brazos cruzados, y esa manera suya de mirar el reloj que no era discreta ni pretendía serlo. Roberto estaba junto al camión con la vista fija en el suelo, ese suelo que don Ernesto había barrido miles de veces, y que ahora su hijo no podía mirar de frente. Fue entonces cuando apareció Miguel. Venía corriendo desde la esquina, con la mochila rebotando en la espalda y los zapatos sin abrochar, como siempre. Pero esta vez la cara era diferente. Esta vez traía los ojos hinchados de quien ha estado llorando desde que se enteró y no ha parado. «¡Abuela!», gritó, y se metió entre los brazos de Carmen antes de que ella pudiera prepararse. «Mi niño», murmuró Carmen, cerrando los ojos. «No se vayan», sollozó Miguel contra su hombro. «Yo los cuido, yo puedo. Dígale a mi mamá que yo puedo». «Ya», Miguel, dijo Lucía desde la banqueta. «Están retrasando todo, déjalo». La voz de don Ernesto no subió ni un tono, pero Lucía no volvió a abrir la boca. Carmen se separó apenas lo suficiente para quedar a la altura de Miguel. Le tomó la cara entre las 2 manos, esas manos que olían a lavanda y a masa, y a 40 años de hacer las cosas bien, y esperó a que el niño la mirara. «Escúchame», dijo, casi sin voz. «En el bolsillo de tu chamarra hay algo para ti. Ábrelo cuando estés completamente solo. ¿Me entiendes? Completamente solo». Miguel parpadeó entre lágrimas. «¿Qué es?». Carmen lo miró un segundo más antes de responder. «Es lo que necesitas saber cuando llegue el momento». Lo besó en la frente, despacio, como quien guarda algo. Don Ernesto se acercó entonces y jaló suavemente a su nieto hacia él. Le habló al oído con esa voz ronca de las mañanas y de las cosas importantes. «Tú eres el más valiente de todos nosotros, chamaco, aunque todavía no lo sabes». Mientras se incorporaba, llevó la mano al cuello de su camisa con un movimiento natural,
casi distraído, y sacó una cadena delgada con una llave pequeña y oscura, que Miguel nunca había visto. La sostuvo un instante en el aire, solo un instante, y luego la dejó caer suavemente en la palma cerrada de Carmen. Nadie lo vio. Nadie excepto Carmen, que apretó los dedos sin decir nada. El camión arrancó 4 minutos después. Don Ernesto buscó a Miguel por la ventana trasera y lo encontró exactamente donde sabía que iba a estar parado en la banqueta, solo, con una mano presionada contra el pecho, sobre el bolsillo donde vivía el sobre amarillo. El abuelo no apartó los ojos de él, ni cuando la calle dobló, ni cuando la casa desapareció. Miguel se quedó inmóvil mucho tiempo después de que el camión dejara de escucharse. El sol le calentaba la espalda, pero él no lo sentía. Solo sentía el sobre bajo la palma grueso, real, con algo adentro que su abuela había dicho que era lo que necesitaba saber. No lo abriría todavía, pero supo, con esa certeza que a veces tienen los niños, y los adultos pierden, que cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Miguel había tomado 2 camiones y caminado 6 cuadras para llegar hasta ahí. No le había dicho nada a su mamá. Solo esperó a que ella se metiera a bañar. Agarró su mochila, metió el sobre amarillo todavía sin abrir, todavía esperando en el bolsillo interior junto al pecho, y salió sin hacer ruido. Casa Serena estaba en una calle amplia con árboles que ya estaban perdiendo las hojas. Por fuera tenía una barda blanca y un letrero con letras azules que prometían cosas como atención personalizada y ambiente familiar. Por dentro olía a desinfectante y a comida recalentada, y los pasillos eran demasiado silenciosos para un lugar donde vivía tanta gente. Era el silencio de quienes han aprendido a no pedir demasiado. Miguel apretó la mochila contra el pecho y caminó rápido. Los encontró en el jardín pequeño que daba a la parte de atrás un rectángulo de pasto con 3 bancas de metal y una bugambilia trepando por la barda. Poca cosa. Nada que se pareciera al patio de su casa con la bugambilia que llegaba hasta el techo, y la pared torcida y el olor a café que salía por la ventana de la cocina. «¿Pues quién viene ahí?», dijo don Ernesto cuando lo vio aparecer entre los arbustos, con esa voz que fingía sorpresa aunque sus ojos ya estaban sonriendo. Miguel no respondió. Solo corrió. Se pegó a su abuelo con toda la fuerza de sus 8 años. Con la cara enterrada en la camisa de cuadros azules, que olía exactamente igual que siempre a jabón de barra y a madera, y a algo que no tenía nombre pero que era inconfundiblemente él. Una semana. Solo había pasado una semana y ya sentía que le habían quitado algo de adentro. Doña Carmen lo recibió después, con los brazos abiertos, y los ojos brillantes de una manera que no llegaba a ser llanto. Nunca lloraba delante de Miguel él. Lo sabía desde chico y siempre lo había admirado sin entender del todo por qué. Ahora empezaban a entenderlo. Fue entonces cuando notó a la señora. Estaba sentada un poco apartada, en una silla de jardín color verde deslavado, con las manos sobre el regazo y una taza de té que ya no humeaba. Tenía el cabello blanco cortado muy corto, y una manera de observar todas las bancas, el jardín. A Miguel con una atención tranquila que le recordó a un pájaro que sabe exactamente qué está mirando y por qué. «Él es Miguel», dijo doña Carmen, mirando a la señora con algo en la voz que Miguel no supo leer del todo. La señora miró a Miguel durante un segundo, luego miró a Carmen, luego volvió a mirar a Miguel, como si estuviera confirmando una suma que ya había hecho antes. Asintió una sola vez, lento. Doña Rosa se presentó y no agregó nada más. No hacía falta. Ese tipo de personas nunca necesitan decir mucho. Cuando doña Rosa se levantó a caminar por el pasillo con su taza fría, don Ernesto jaló a Miguel hacia la banca más alejada del jardín. Miró a los lados con discreción. Luego se inclinó hacia su nieto como quien va a contar un secreto que ha guardado mucho tiempo. «Todavía tienes lo que te dejó tu abuela». Miguel metió la mano al bolsillo y tocó el sobre con las yemas de los dedos. «Sí, abuelo». «No lo he abierto». Don Ernesto asintió despacio, con la satisfacción de quien recibe exactamente la respuesta que esperaba. «Bien hecho.
todavía no es el momento. Primero necesito enseñarte algo más importante. Se acomodó en la banca, entrelazó las manos sobre las rodillas, ese gesto de siempre, el de los cuentos de cuando Miguel era más chico, y empezó. ¿Te acuerdas de la pared torcida del patio? Sí. Detrás de esa pared hay una puerta que construí hace mucho tiempo. Hizo una pausa, que casi nadie sabe que existe. Miguel abrió los ojos. ¿Una puerta secreta? Una puerta especial, con una cerradura especial. El abuelo tocó el pecho donde normalmente colgaba la cadena que ya no estaba. No se abre con llave, chamaco. Se abre con voz, con palabras. Las palabras correctas, dichas por la persona correcta. Hizo una pausa corta. Por ti. El niño tragó saliva. ¿Y cuáles son? Don Ernesto miró a su nieto a los ojos durante un momento largo. Luego, en voz baja pero clara, con la cadencia de quien ha repetido algo tanto que ya forma parte de su respiración, recitó. La casa torcida no miente. Guarda lo que el tiempo no ve. Ábrele al que quiere de frente. Ábrele al que nunca se fue. Miguel escuchó. Cerró los ojos. Lo repitió en silencio primero, luego en voz apenas audible, luego con la voz firme y clara de alguien que ha decidido aprendérselo de verdad. Al tercer intento lo dijo completo, sin equivocarse, con la misma cadencia que su abuelo. Don Ernesto lo miró durante un momento que duró más de lo normal. Tenía los ojos brillantes de una manera que Miguel solo le había visto 2 veces en la vida, cuando murió el perro que tuvieron de chicos y cuando nació él. Eres el primero que lo aprende tan rápido, dijo, con la voz un poco ronca. Ya puedes entrar, chamaco, cuando estés listo. Miguel sintió algo pesado y luminoso al mismo tiempo instalarse en el centro de su pecho. No era miedo, era responsabilidad. Miguel esperó hasta el miércoles. No porque tuviera miedo bueno, sí tenía un poco de miedo, sino porque necesitaba estar seguro de que Lucía no estaba en la casa. La había visto salir 2 miércoles seguidos a las 3 de la tarde con una bolsa grande y no regresaba hasta las 6. Eso le daba 2 horas y media. 2 horas y media era suficiente. Tenía que ser suficiente. Llegó a la casa a las 3:15. La calle estaba tranquila. El fresno de la esquina movía las ramas despacio con el viento de la tarde. Miguel sacó la llave de repuesto que su abuelo siempre había guardado debajo de la maceta de la entrada. Lucía no sabía de esa llave. Estaba casi seguro, y abrió la puerta despacio. El olor de la casa lo golpeó de inmediato. Ya no olía igual. Antes olía a café y a las plantas de su abuela y a madera vieja de una manera que se sentía como un abrazo. Ahora olía a un limpiador de pino que no le pertenecía, y las plantas de la ventana habían desaparecido. Miguel apretó la quijada y siguió adelante. Caminó por el pasillo sin hacer ruido, pegado a la pared, como si la casa pudiera delatarlo. Pasó la cocina, ahora ordenada de una manera que no reconocía, y salió al patio por la puerta trasera. Ahí estaba, la esquina norte, la pared que nunca estuvo del todo derecha. De día, desde el patio, se veía diferente a como la recordaba. La irregularidad de los ladrillos no era un error de construcción, era demasiado precisa para ser un error. Si uno sabía lo que estaba buscando, podía distinguir una línea vertical muy fina en la superficie, casi invisible, que bajaba desde arriba y desaparecía detrás de una enredadera seca. Miguel se acercó despacio. Pasó los dedos por esa línea. Era real. Era una puerta. Respiró hondo. Miró hacia atrás una vez. Luego se volvió hacia la pared y, en voz baja, demasiado baja, nerviosa recitó. La casa torcida no miente. Guarda lo que el tiempo no ve. Ábrele al que quiere de frente. Ábrele al que nunca se fue. Nada. Solo el viento entre las ramas del fresno del vecino. Miguel cerró los ojos. Pensó en su abuelo, en cómo lo había dicho él con esa voz quieta y segura, sin prisa, como si cada palabra tuviera peso. Volvió a intentarlo. Esta vez más fuerte. Esta vez con la voz firme de alguien que tiene derecho a estar ahí. La casa torcida no miente, guarda lo que el tiempo no ve. Ábrele al que quiere de frente, ábrele al que nunca se fue. Un clic. Suave,
mecánico, como el pestillo de una caja de música antigua. La línea vertical se separó apenas 1 centímetro de la pared. Un hilo de oscuridad y olor a papel viejo se escapó por esa rendija. Miguel contuvo el aliento. Estaba abierta. Realmente estaba abierta. Extendió la mano hacia la puerta, los dedos casi tocaban la madera cuando escuchó el sonido. Metal contra metal. Una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Miguel se quedó paralizado. Lucía había regresado temprano. Por un segundo que pareció eterno, el niño no supo qué hacer. La puerta del patio estaba demasiado lejos. La salida por la cocina era imposible sin cruzar el pasillo. Solo había un lugar a donde ir. Adentro. Miguel empujó la puerta con el hombro. Se metió en la oscuridad y jaló la puerta hasta cerrarla detrás de él con un clic casi imperceptible. Y se quedó quieto, sin respirar, escuchando los pasos de Lucía entrar a la casa. La oscuridad era total. Miguel no se movió durante lo que le pareció una eternidad. Estaba de pie, con la espalda pegada a la puerta recién cerrada, los pulmones apretados, escuchando. Los pasos de Lucía resonaban del otro lado de la pared, primero en el pasillo, luego en la cocina, luego más lejos. En algún cuarto del fondo, por el borde inferior de la puerta, entraba una línea delgada de luz de la tarde. Miguel se arrodilló despacio y pegó el ojo a esa rendija. Pudo ver los pies de Lucía cruzar el patio, tacones bajos, pisada rápida e impaciente. Ella se detuvo justo frente a la pared norte. Miguel contuvo el aliento. Lucía extendió una mano y pasó los dedos por los ladrillos, despacio, buscando algo que claramente no encontraba. Frunció el ceño. Golpeó la pared con los nudillos en 2 o 3 lugares distintos. El sonido era sólido, cerrado, sin eco. No encontró nada. Finalmente, Lucía resopló, sacó el teléfono y marcó un número. No hay nada en el patio, dijo en voz baja pero tensa. Tiene que estar en algún lado. Sigue buscando la documentación. Se metió a la casa. Los pasos se alejaron. Miguel esperó 3 minutos más antes de moverse. Luego encendió la linterna de su teléfono. La habitación era pequeña, apenas del tamaño de un baño, pero estaba seca y limpia, como si alguien la hubiera cuidado. Las paredes eran de ladrillo liso, sin pintura. En el centro había un tapete desgastado, y contra la pared del fondo, un mueble de madera oscura con 2 cajones y una puerta pequeña. Sobre el mueble había una caja de metal gris, del tamaño de una caja de zapatos, con un cierre simple. Y encima de la caja, un sobre grande color café con algo escrito a mano en la portada. Miguel acercó la linterna. Para Miguel. Solo para Miguel. La letra era de su abuela. Inconfundible esa caligrafía de maestra que hacía las eses con una pequeña curva al final. Las manos le temblaron cuando lo tomó. Abrió el cierre con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Adentro había 3 cosas. Un documento formal con sello y firma, varias páginas engrapadas. Otro fajo de hojas con números y fechas y firmas que no entendió bien. Y hasta abajo, doblada en 4. Una hoja de papel cuadriculado escrita a mano por los 2 lados. Abrió primero la hoja cuadriculada. Miguel, mi niño de 8 años que lee mejor que muchos adultos. Sonrió sin querer al leer eso. Siguió leyendo. Entonces abrió la caja de metal. Adentro había una libreta pequeña, de pasta verde, con el nombre de su abuela escrito en la portada. La abrió en la primera página y vio columnas de números, fechas que se remontaban a 5 años atrás, y al lado de cada entrada, una palabra, Lucía. Miguel no entendía contabilidad, pero entendía que su abuela, que había sido maestra de matemáticas, había pasado 5 años escribiendo cada peso que desaparecía, con fecha, con firma, con prueba. No era un diario, era una trampa, perfectamente construida, pacientemente armada, esperando el momento exacto. Miguel cerró la libreta, volvió a doblar la carta de su abuela y lo metió todo cuidadosamente en su mochila. Luego apagó la linterna, pegó el oído a la puerta y esperó. Los pasos de Lucía sonaban lejos. Abrió la carta otra vez y leyó la primera línea una vez más, en la oscuridad, de memoria. ¿Miguel?
Si estás leyendo esto, significa que ya eres suficientemente valiente. Ahora la abuela necesita que seas valiente una vez más. Tragó saliva y siguió leyendo. Esperó 40 minutos dentro de la oscuridad, hasta que escuchó el coche de Lucía arrancar en la calle. Entonces salió. Cerró la puerta de la pared con el mismo poema y echó a correr. Llegó a su casa corriendo. Su mamá estaba en la cocina hablando por teléfono y no lo vio entrar. Miguel subió las escaleras de 2 en 2, cerró la puerta de su cuarto con llave, algo que casi nunca hacía, y se sentó en el piso con la espalda contra la cama y la mochila en el regazo. Afuera el sol se estaba yendo. Adentro, Miguel sacó el sobre café y lo abrió por completa esta vez, con calma, con cuidado. Leyó la carta entera, 2 veces. La letra de su abuela llenaba las 2 caras de la hoja cuadriculada con esa caligrafía firme y ordenada que Miguel conocía de las tarjetas de cumpleaños que ella siempre le escribía a mano. Pero esta no era una tarjeta de cumpleaños. Miguel, mi niño de 8 años que lee mejor que muchos adultos, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que encontraste la habitación, que aprendiste el poema y que tuviste el valor de entrar solo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Miguel leyó despacio, moviendo los labios en silencio. Su abuela le explicaba todo. Le contaba que desde hacía 2 años había visto venir lo que pasó, las conversaciones que Lucía tenía en voz baja, los papeles que desaparecían del cajón, las preguntas indirectas sobre el valor de la casa. Le contaba que había decidido no pelear de frente, porque sabía que perder era fácil, y ganar requería paciencia. Tu abuelo construyó esa habitación hace 30 años, decía más adelante, no porque supiera que esto iba a pasar, sino porque siempre creyó que una familia necesita un lugar donde guardar lo que más importa. Cuando empecé a entender lo que Lucía planeaba, supe que ese lugar era exactamente lo que necesitábamos. Miguel llegó a la parte del testamento. Su abuela se lo explicaba con palabras sencillas, como si supiera que él lo iba a leer. La casa, los ahorros, todo lo que habían construido juntos estaba a nombre de Miguel. Había sido cambiado legalmente hace 1 año, con un notario de confianza, sin decírselo a nadie más. Pero había condiciones. Si tu tío Roberto se arrepiente de verdad y lo dice en voz alta delante de todos, él tiene un lugar en esta familia. Si Lucía enfrenta las consecuencias de lo que hizo y la libreta verde tiene todo lo que necesita un abogado para eso, entonces la justicia habrá llegado sola. No necesitas vengarte, Miguel. Solo necesitas entregar lo que encontraste a las personas correctas. Al final de la carta, en letras más grandes, como si su abuela hubiera apretado más el bolígrafo al escribirlas. No estás solo. Doña Rosa sabe todo. Ella te va a ayudar. Miguel dobló la carta. La habitación estaba casi completamente oscura. No había encendido la luz. Sintió algo moverse dentro de su pecho, algo grande, demasiado grande para un niño de 8 años, pero que de alguna manera cabía. Como cuando cargas una caja muy pesada y descubres que puedes con ella aunque no creías poder. Se le llenaron los ojos. No lloró mucho, solo un momento. Luego se limpió la cara con la manga de la sudadera. Abrió su mochila escolar. Sacó una hoja de su cuaderno de matemáticas y con su letra de niño grande, dispareja, con las heces al revés escribió 4 palabras. Voy a protegerlos. Las miró un momento. Luego dobló el papel y lo metió junto a la carta de su abuela. Ya sabía lo que tenía que hacer. La vio antes de que ella lo viera a él. Lucía estaba parada junto a la reja de la escuela, con gafas de sol y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tenía en la mano una bolsa de dulces, de esas bolsas de celofán que se compran en la tienda cuando uno necesita parecer amable de urgencia. Miguel redujo el paso apenas 1 segundo, solo 1. Luego siguió caminando normal, con la mochila bien cerrada y la cara de siempre. ¡Miguelito!, lo llamó Lucía con una voz que sonaba demasiado alegre. «Qué bueno que te veo. Te traje algo». «Gracias, tía», dijo él, y tomó la bolsa sin entusiasmo.
Lucía se agachó hasta su altura, lo cual a Miguel siempre le había parecido algo que los adultos hacían cuando querían algo. «Oye, ¿has ido a la casa de tus abuelos últimamente?», preguntó, con ese tono de quien hace una pregunta sin importancia. Miguel la miró a los ojos. Pensó en su abuela, en cómo ella le había dicho en la carta: «Si Lucía te pregunta algo, recuerda que tú eres un niño de 8 años que extraña a sus abuelos. Nada más». No respondió Miguel. «Mi mamá no me deja ir solo». «¿Y alguien te ha llevado?». «No». Hizo una pausa corta. «Perfecta. ¿Puedo ir a verlos pronto, tía?». «Los extraño mucho». Lucía estudió su cara durante 3 segundos largos. Miguel sostuvo su mirada sin parpadear, con esa inocencia que no era del todo fingida porque de verdad los extrañaba, y eso era lo único que no tenía que actuar. «Claro que sí», dijo ella finalmente, incorporándose. «Ya veremos». Se fue sin decir más. Miguel esperó a que doblara la esquina. Luego exhaló despacio. Esa misma tarde, en la habitación del asilo que olía a desinfectante y a poca ventilación, doña Rosa contestó el teléfono al primer tono. «Soy Roberto», dijo la voz al otro lado, incómoda, como la de alguien que no está acostumbrado a pedir ayuda. «Llamaba para saber cómo están mis papás». Doña Rosa dejó pasar un silencio corto antes de responder. «Están bien, aunque extrañan su casa». Otra pausa. «Como todos extrañamos las cosas que nos pertenecen, ¿verdad, Roberto?». Silencio largo. «¿Usted sabe algo que yo no sé?», preguntó él despacio. «Yo soy una señora vieja que observa mucho», respondió doña Rosa. «Y lo que he observado es que un hombre que llama a preguntar por sus papás todavía tiene corazón. La pregunta es si ese corazón va a hablar antes de que sea demasiado tarde». Roberto no respondió, pero esa noche, mientras Lucía dormía, él agarró su teléfono y entró a sus correos. Buscó el nombre del abogado que ella había contactado 3 semanas atrás. Leyó el hilo completo de mensajes. Sus manos dejaron de moverse. «Transferencia de escritura antes del día 30», decía el último mensaje. «Proceder sin informar a los demás herederos». Roberto cerró el teléfono. Se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. A las 11 de la noche le escribió un mensaje a Miguel. «Sobrino, necesito hablar contigo, solo nosotros dos. ¿Mañana después de la escuela?». Miguel lo leyó antes de dormirse. Recordó lo que decía la carta de su abuela. Si Roberto viene a ti por su cuenta, significa que su conciencia ganó. Confía en él. Escribió la respuesta con los pulgares, despacio. «Sí, tío. Mañana». Apagó la luz. Las piezas estaban cayendo exactamente donde su abuela las había puesto. El licenciado Fuentes tenía 60 años, bigote gris y la costumbre de escuchar sin interrumpir. Había sido el abogado de confianza de don Ernesto durante 20 años. Cuando Roberto llamó para pedir cita urgente, y llegó con un niño de 8 años cargando una mochila escolar, el licenciado no preguntó nada raro. Solo cerró la puerta de su oficina, juntó las manos sobre el escritorio y dijo: «Cuéntenme». Miguel fue quien habló primero. Sacó el sobre café, la libreta verde, el testamento. Lo puso todo sobre el escritorio con una seriedad que el licenciado no había visto en alguien tan pequeño en mucho tiempo. «Mi abuela me dijo que usted sabe lo que hay que hacer con esto», dijo Miguel. El licenciado Fuentes tomó los documentos. Los revisó en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista tenía algo parecido al orgullo en los ojos. Carmen siempre fue la más inteligente de todos. Murmuró para sí mismo. Luego miró a Roberto. «¿Estás seguro?». Roberto asintió sin dudar. «Sí». 3 horas después, la sala de la casa de don Ernesto estaba llena otra vez. Roberto había citado a Alejandro y a Patricia con el pretexto de un asunto urgente de la propiedad. Lucía llegó con él, segura, con esa manera de entrar a los lugares como si le pertenecieran. El licenciado Fuentes estaba sentado en el sillón del rincón. Miguel estaba de pie junto a la ventana, con la mochila todavía colgada de un hombro. Lucía lo vio y algo cruzó por su cara. Solo un segundo. «¿Qué hace el niño aquí?», preguntó.
Está aquí porque tiene todo el derecho, respondió Roberto, con una voz que Lucía no le había escuchado antes. El licenciado Fuentes se puso de pie. Señores, los cité aquí porque existe un testamento notariado y vigente a nombre de don Ernesto García Villanueva y doña Carmen Reyes de García. Abrió la carpeta. En él se establece con claridad quién es el beneficiario legal de esta propiedad y de todos los bienes asociados. Lucía cruzó los brazos. Eso es imposible. Ellos nunca... Además, continuó el licenciado sin alzar la voz. Existe documentación detallada de movimientos financieros irregulares realizados desde las cuentas familiares durante los últimos 5 años, con fechas, montos y firmas identificables. El silencio fue absoluto. Alejandro miró a Lucía. Patricia se llevó la mano a la boca. Eso es mentira, dijo Lucía, pero su voz había perdido el filo. Esos papeles son falsos. Ese niño no sabe lo que... Lucía. La voz de Roberto la cortó en seco. Él estaba de pie, mirándola directamente, con una calma que se había construido en noches de insomnio y años de mirar al piso. Ya basta. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta principal. Doña Rosa entró primero, con su caminar pausado de siempre. Detrás de ella, don Ernesto con su camisa de cuadros azules y sus pantuflas gastadas, y doña Carmen, con el cabello blanco recogido y esa manera suya de ocupar un espacio sin hacer ruido. La sala entera se quedó sin aire. Lucía los miró. Luego miró al licenciado, luego a Roberto, luego a Miguel. Don Ernesto caminó despacio hasta el centro de la sala. Se detuvo frente a Lucía y la miró a los ojos con una tranquilidad que no era distancia, era algo mucho más antiguo que eso. Viviste en mi casa 15 años, dijo, con voz quieta. Comiste en mi mesa, y yo te lo di todo con gusto. Hizo una pausa. Esta habitación la construí antes de que tú llegaras a esta familia. Siempre estuvo lista para el momento en que hiciera falta. Lucía abrió la boca. No salió nada. Miró alrededor buscando un aliado. Roberto tenía los ojos fijos en el piso, pero no se movió hacia ella. Alejandro miraba la ventana. Patricia lloraba en silencio. Estaba sola. Completamente sola. En medio de una casa que nunca había sido suya. 3 semanas después, el olor a café volvió a la cocina. Don Ernesto fue el primero en entrar a la casa esa mañana. Caminó despacio por el pasillo, pasando los dedos por la pared como quien saluda a un viejo amigo. Doña Carmen entró detrás de él, con una pequeña bolsa de tela, y esa manera suya de no necesitar decir nada para que todo se entendiera. Se detuvieron juntos en el umbral de la cocina. Todo seguía ahí. La ollita de peltre, la ventana con la luz de la mañana entrando en diagonal, el gancho donde colgaban las plantas que Lucía había quitado vacío todavía, pero no por mucho tiempo. Don Ernesto fue directo al patio. Puso la mano sobre la esquina norte, esa pared torcida que los vecinos nunca entendieron, y la dejó ahí un momento, en silencio, con los ojos cerrados. Ya cumplió, dijo en voz baja. Doña Carmen, desde la puerta del patio, sonrió. Roberto llegó media hora después. Venía solo. Traía una caja con pan dulce y los ojos de quien no ha dormido bien en semanas, pero ha tomado una decisión con la que puede vivir. Se sentó en la silla de siempre, frente a su padre, y no buscó palabras bonitas porque sabía que no las sabía. Se le quebró la voz antes de empezar. Papá, lo que hice no tiene nombre. Y no esperó que don Ernesto levantó una mano. Roberto. El hijo cayó. Ya dijo el padre simplemente. Y extendió el brazo sobre la mesa hasta poner la mano sobre el hombro de su hijo. Roberto inclinó la cabeza. Sus hombros temblaron una vez, solo una, antes de que se controlara. Doña Carmen puso tazas de café sobre la mesa sin decir nada. Eso era suficiente. Miguel llegó corriendo a las 10, con los zapatos a medio abrochar como siempre. Encontró a sus abuelos en la cocina y se lanzó contra los dos al mismo tiempo, lo cual era físicamente complicado, pero emocionalmente necesario. Fue entonces cuando el licenciado Fuentes entró por la puerta con una carpeta delgada. Le entregó a Miguel un documento con su nombre, letra de imprenta, sello oficial
y se retiró sin hacer ceremonia, como corresponde a los hombres que saben cuándo su trabajo ha terminado. Miguel miró el papel sin entenderlo del todo. ¿Esto qué significa, abuela? Significa que esta casa siempre va a tener a alguien que la cuide, respondió Carmen. Luego fue al cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche y volvió con una caja pequeña de madera que Miguel no había visto antes. Se la puso en las manos. Esto también estaba en la habitación, pero esto es solo tuyo. Miguel la abrió. Adentro había fotografías. Decenas de fotografías pequeñas, ordenadas por año, todas de él, Miguel recién nacido. Miguel dando sus primeros pasos. Miguel en su primer día de escuela con la mochila más grande que él. Miguel dormido en el sillón de la sala con la cabeza sobre la rodilla de su abuelo. No eran fotos que él recordara que le tomaran. Las fui guardando sin que te dieras cuenta, dijo Carmen, con una voz muy suave. Porque aunque no siempre estuvimos cerca, nunca dejamos de mirarte crecer. Miguel no dijo nada. No podía. Apretó la caja contra el pecho y se quedó así un momento, con los ojos cerrados, sintiendo el peso pequeño y enorme de saberse querido de esa manera en silencio, en secreto, sin pedir nada a cambio. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto y el pan dulce casi había desaparecido, don Ernesto tomó su café en la silla de siempre. Doña Carmen bordaba junto a la ventana. Roberto lavaba las tazas sin que nadie se lo pidiera. Y Miguel, con los zapatos por fin abrochados, estaba sentado en el patio, mirando la pared torcida con una sonrisa que no sabía explicar. La casa olía otra vez a café y a madera vieja, y a algo que no tiene nombre pero que todo el mundo reconoce cuando lo encuentra. Y mientras la mañana los envolvía a todos sin prisa, don Ernesto miró a su nieto desde la ventana de la cocina y supo, con la certeza tranquila de los que han vivido mucho, que algunas casas no se construyen con ladrillos. Se construyen con las personas que nunca se van. Y esa casa torcida, pequeña, llena de secretos y de amor, siempre había sabido exactamente a quién pertenecía. La historia de don Ernesto y doña Carmen no es solo una historia de una casa. Es la historia de algo que muchas familias han olvidado nombrar. El valor silencioso de las personas mayores. Ese valor que no aparece en escrituras ni en cuentas bancarias, pero que sostiene a las familias enteras desde adentro con paciencia, con sabiduría, con un amor que planea a largo plazo cuando los demás solo piensan en el presente. Vivimos en un tiempo que confunde la velocidad con el progreso. Un tiempo donde lo nuevo se celebra y lo antiguo se descarta. Donde los abuelos, que construyeron todo con sus manos, de repente se convierten en una carga, en un problema que resolver, en dos maletas que caben en el asiento trasero de un coche. Pero lo que esta historia nos recuerda es algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo. Los ancianos no son el pasado de una familia, son su memoria, su raíz, su brújula. Y cuando una familia pierde el respeto por sus mayores, no solo pierde personas, pierde el hilo que la mantiene unida. Don Ernesto no construyó una habitación secreta por desconfianza. La construyó porque sabía que el amor verdadero no improvisa, prepara. Doña Carmen no guardó silencio por debilidad. Guardó silencio porque entendía que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con paciencia y con pruebas. Y Miguel, ese niño de 8 años con los zapatos sin abrochar, nos enseña quizás la lección más importante de todas, que la lealtad no tiene edad. Que a veces los más pequeños son los únicos que todavía saben ver con claridad lo que los adultos han dejado de mirar. Si tienen a sus padres o a sus abuelos cerca, llámenlos hoy, no mañana, hoy. Cuéntenles algo, pregúntenles algo, siéntense con ellos aunque sea un momento. Porque hay personas que, cuando se van, se llevan consigo habitaciones enteras que nunca podremos volver a abrir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia les llegó al corazón, compártanla con alguien que necesite escucharla hoy.